Hola, ¿has sufrido una fractura o una fisura en tu muñeca, el radio, el cúbito o alguno de los huesos de la mano, del carpo, un metacarpiano? Este vídeo te puede interesar. Porque si no ha sido una fractura muy compleja, o sea, muy compleja, muy difícil, o una fractura de escafoides que especialmente puede dar problemas y con las que hay que tener especial cuidado y vigilancia, todos los consejos que te voy a dar aquí, especialmente los de antes de la fractura, aunque también, o sea, los de antes de quitar la inmovilización, aunque también los de después de quitar la inmovilización, te pueden resultar de mucha ayuda. Pero en este vídeo voy a hacer tres fases. Primero te voy a explicar todos los tipos de fractura según la gravedad, que tendrá importancia en si puedes o no puedes hacer este tipo de ejercicio y de rehabilitación con la inmovilización. Luego te voy a explicar cuáles son los procesos y fases de la recuperación, de la curación, de la osificación de una fractura, y luego pasaremos a los ejercicios. Pero vamos a comenzar explicando los tipos de fracturas. Te voy a explicar un poco cuál es cada una de ellas y qué importancia tiene. Vamos a comenzar, como veis, con la fisura ósea. Yo voy a ir haciendo unos dibujos. Vamos a dibujar cómo sería una fisura. Dibujo el hueso, ¿sí? Un hueso largo, ¿verdad? Una fisura ósea sería esto. Se ha roto, como veis, un trocito, pero el resto del hueso está íntegro, ¿sí? No es inestable. Esto tú podrías seguir caminando, podrías seguir haciendo una vida relativamente normal y esto no se va a romper más, ni te puede doler, se puede inflamar si lo fuerzas, pero no pasa nada. Esto, desde mi punto de vista, no debería de requerir una inmovilización. Uno debería tener cuidado con cuánto y cuándo carga peso, con cuánto y cuándo camina, por supuesto siempre guiándose del dolor, pero para mí aquí una inmovilización es algo negativo, ¿sí? Vamos a pasar al segundo tipo, que es la fractura estable, ¿sí? Pasamos al mismo dibujo de un hueso largo, es una fractura ya más grande, pero ¿veis? Aquí sigue habiendo toda una zona de hueso que no se ha roto. Esto es estable, esto no se va a desplazar. ¿Sí? El verdadero riesgo en una fractura es que haya un desplazamiento. Bueno, esto tiene sus riesgos si te pones a caminar y a saltar. Esto sí que quizás, ¿verdad? Quizás se pudiera romper. Entonces aquí veo más razonable el poner una inmovilización. Sin embargo, en este tipo de fracturas se puede ser dentro de la inmovilización mucho más relativista. Tú puedes hacer aquí, dentro de la escayola, puedes hacer fuerza y hacer cosas que yo te explico luego en los ejercicios para que esto se recupere mucho más rápido, sin riesgo y sin temer que se vaya a romper nada. Esto sería una fractura estable. Pasamos y tenemos lo que es una fractura inestable, que ya es que el hueso se ha partido por completo, ¿sí? Y esto corre el riesgo de desplazarse, corre el riesgo de que un hueso se desplace con respecto al otro. Esto, en principio, intentan no operarlo, pero si luego de unos días suelen hacer una segunda placa, si ven que esto se desplaza, es cuando ya intervienen para estabilizar, con tornillos y con placas, estabilizar esta fractura para que no se mueva, ¿sí? Estas fracturas se inmovilizan, por supuesto, siempre se operen o no se operen, y la inmovilización relativa esta de la que hablo aquí ya es menor. Aquí ya podemos empezar a usar esa relativización al de 20 días, cuando ya tenemos ya un callo, ya podemos empezar a ser más relativistas, ¿sí? ¿Vale? Lo de la relatividad te lo explicaré después, de cualquier forma. Pasamos al segundo tipo de fractura, que es la fractura inestable, operada o intervenida. Eso es lo que os decía antes. Ya se ha visto que es una fractura que ya se ha desplazado o incluso ha llegado al hospital desplazada, le han hecho las placas y ya estaba movido. Entonces eso hay que ayudar a que vaya a su sitio y fijarlo para que no vuelva a desplazarse, porque si no puede quedar una deformidad, una alteración funcional, y eso sí que es muchísimo peor, ¿vale? Estas fracturas siempre requieren inmovilización, quirófano y todo
lo demás, pero también tenemos las placas ahí estabilizando. Quizás se puede ser incluso un poco más relativista con el proceso de inmovilización que con una fractura no operada, ¿verdad? Que ahí sí que no tenemos nada que sujete, ¿sí? Y por último tenemos lo que se denomina la fractura múltiple o conminuta, ¿sí? Que serían, las he puesto en dos distintos tipos, ¿vale? Pero serían un poco lo mismo. La múltiple es que se ha roto por varios sitios y la conminuta sería esto. Que el hueso se parte, espera, vamos a borrarlo. El hueso se parte, pero además aquí hay una serie de trozos que se han movido, se han desplazado, minuta, trozos pequeños, ¿verdad? Son fracturas mucho más difíciles de curar, fracturas que pueden dar muchos problemas, fracturas que requieren seguro, intervención quirúrgica y que luego hay que pedirles por favor que consoliden bien. Con estas hay que tener especial cuidado, con esta inmovilización relativa, seguro que las primeras semanas tendrá que ser una inmovilización totalmente absoluta y luego poco a poco se puede ir relativizando, pero bastante más adelante que en el resto de las fracturas. Vale, esto... Quería presentar un poco esta diferenciación de los tipos de fracturas porque depende de cuál sea la tuya, depende de si tienes una fisura, tienes una fracturita normal, tienes una gran fractura, tienes una fractura intervenida, una fractura conminuta. Todo lo demás que te voy a contar en el vídeo más adelante cambia, cambia el proceso de recuperación, no tanto, sí que cambia los plazos, si acaso, pero cambia mucho sobre todo el tema de la inmovilización relativa y los ejercicios y las propuestas que yo hago de recuperación, ¿vale? Esas son más para fisuras y fracturas estables, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicar ahora un poco cuáles son las fases de la reparación de una fractura. Tenemos primero lo que se llama fase catabólica o de limpieza. En esta fase tenemos aquí todo un moratón, todo un hematoma bien grande, sustancias de desecho, metabolitos de desecho, restos de todo tipo de tejidos. Es decir, después de la catástrofe, después de que cae el meteorito en mitad de la ciudad, quedan todos los escombros. La primera fase es la de limpieza. El catabolismo es el trocear esas moléculas grandes en moléculas más pequeñitas y luego el cuerpo se las zampa, las digiere, llegan unas células que se las comen, las fagocitan, ¿vale? Ese es el primer proceso, el catabolismo, fundamental para comenzar el segundo, para comenzar el proceso anabólico, el de construcción de nuevo hueso. Te explico en otros vídeos, de los que te recomiendo después, cómo se puede hacer para favorecer o acelerar este proceso catabólico y que luego la reconstrucción comience antes. Vale, una vez que ya se ha reabsorbido todo ese hematoma, toda esa sustancia, comienza la construcción del primer callo, un callo que inicialmente es fibrocartilaginoso. Llegan aquí unas células que producen tejido fibroso, que es como hilos duros que dan una primera sujeción, y toda una trama interna de tejido cartilaginoso. Este primer callo no es todavía estable, ¿sí? Pero ya da una primera sujeción. Ya con ese primer callo ya podemos empezar a hacer unas contracciones dentro de la escayola, hacer unas cositas sin ningún riesgo de que aquí pase nada, porque ya tenemos esa estabilidad. No podemos cargar peso, por supuesto, pero ya tenemos una estabilidad, ¿vale? La siguiente fase es la fase de osificación. Especialmente esa parte cartilaginosa, esa intrasustancia cartilaginosa que está entre el tejido fibroso, se va calcificando, se van depositando sales de calcio y otras células que se llaman los osteoblastos, que empiezan a depositar ahí sales de calcio y empiezan a osificar ese callo fibroso. Y poco a poco va cogiendo mayor consistencia, va siendo menos cartílago, más hueso, menos cartílago, más hueso, hasta ya ir adquiriendo una densidad más ósea, ¿sí? Y el siguiente paso es el de la exageración, es que este callo que estaba haciéndose, el hueso lo va, o sea, el cuerpo lo va a exagerar, ¿sí? Y ya tenemos un callo que se ha
pasado de los límites del hueso original, es más exagerado, sí. Yo llamo de exageración, no es una fase real, me la he inventado yo, pero sí que es el proceso que sucede, y es que el cuerpo exagera y hace un callo más grande de lo normal. Y esto da lugar a la última fase, que ya dura incluso 12 meses, que es la de remodelación. Y es que el cuerpo va poco a poco, ese callo que era grande lo va afinando y afinando y afinando y afinando hasta dejar el hueso prácticamente en una normalidad, prácticamente lo llega a dejar como un hueso normal, a no ser que haya habido un desplazamiento. Insisto, este proceso de remodelación dura hasta un año y pico, ¿vale? Hasta que se puede decir que ha terminado, ¿vale? Estas son las fases de la curación de una fractura. Y después, ¿qué sucede? Una vez que ya se ha curado, te han quitado la escayola, ¿qué sucede? Bueno, lo primero, decirte que para que las cosas que pueden suceder sucedan menos, puedes ver un vídeo que se llama Actitud durante la inmovilización, donde te doy una serie de consejos para realizar durante todo ese proceso de callo fibroso, callo óseo, demás, ¿sí? Y puedes hacer cosas durante esa inmovilización, ahí es donde entran los tipos de fractura, insisto, las fracturas más inestables, cuidado, esto es para fracturas más estables, para fisuras, ¿sí? Donde hay menos riesgos. Lo segundo que te recomiendo es que veas el vídeo de consecuencias de la inmovilización, para que entiendas todas las cosas que pueden pasar por una inmovilización, especialmente si es una inmovilización que sobraba, que no hubiera hecho falta porque era una fisurita, sí que no era necesario, bueno, o es que te la han puesto con un esguince de tobillo. En tercer lugar, puedes ver un vídeo que se llama Dolores tras la inmovilización, para que entiendas cuando empieces a caminar, quizás has empezado a caminar ya y te duele todo el pie. Bueno, tengo un vídeo en el que te explico cómo eso es normal, por qué sucede y por qué no debes de preocuparte, ¿sí? ¿Qué puedes hacer además para superarlo? Además puede haber, después de la inmovilización, una alteración del alineamiento. Si ha sido una fractura inestable y no se ha operado para corregirlo, se ha desplazado, o si ha sido una fractura muy grave y pese a que te han operado, te han intervenido, hay veces que no consiguen dejarlo totalmente alineado y puede quedar una alteración de la mecánica. Bueno, por un lado el cuerpo por lo general intenta remodelar, en ese proceso de remodelación, igualarlo lo más parecido al original, y la parte que no consigue, si no es muy grande, en principio el cuerpo está capacitado perfectamente a asumir y a asimilar esta diferencia. Todo el cuerpo hará sus compensaciones, sus cositas más o menos bien llevadas, ¿verdad? Pero por lo general no tienen por qué dar ningún problema, ¿vale? Y excepto en los casos ya de diferencias graves, con grandes diferencias de longitud y demás, que ahí sí que puede hacer falta una corrección con alzas, etcétera, ¿vale? Y por último, una complicación que tengo que nombrarla, que puede darse tras la inmovilización, es lo que se llama la distrofia de Sudeck, o distrofia simpático-refleja de Sudeck, o síndrome algodistrofia. Tiene un montón de nombres distintos y todos ellos hablan de una cosa muy fea y bastante problemática, que puede darse tras una fractura. Si queréis, tenéis un vídeo donde también os hablo de esta distrofia de Sudeck y os explico un poco de qué va la cosa. Pero ahora te preguntarás, muy bien, todo esto está estupendo, pero ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, te voy a recomendar una serie de cosas que puedes hacer nada más retirar la inmovilización. Por un lado, los baños de contraste. Tienes en Fisioterapia Online un vídeo en el que te explico cuál es el proceso, cómo se realizan, cuáles son sus usos y sus virtudes. En segundo lugar, emplastos de arcilla, muy útiles nada más quitar la inmovilización. Te explico en otro vídeo cómo realizar esos emplastos de arcilla y todas las virtudes que ellos poseen. Masaje diario de toda la musculatura del antebrazo, articulaciones, demás. Masajéate, tócate, sóbate, toda la extremidad, te va a ayudar mucho. 4. Movilización de las articulaciones.
Si es la muñeca, por ejemplo, puedes empezar a movilizar los metacarpianos, puedes movilizar los dedos, ¿sí? Moviliza la pronosupinación, ¿sí? Puedes hacer muchos ejercicios y muchos te los mostramos en Fisioterapia Online. Y por último, un masaje de cicatrices que también tienes en nuestro portal, muy útil si has sufrido una cirugía de estabilización y quieres ayudar a tu cicatriz a que se suelte de los planos inferiores para que no quede adherida y agarrada. Pero además puedes hacer ejercicios y estiramientos de la musculatura anterior. Puedes hacer un estiramiento de toda la cadena anterior o incluso hacer ejercicios de estiramiento de los posteriores. En nuestro portal encontrarás ambos ejercicios de estiramiento. Luego ejercicios de fortalecimiento, que van a ser en general ejercicios de fortalecimiento de los músculos extensores. Puedes hacer un ejercicio que se llama de reprogramación, ya que los flexores raramente se debilitan, son músculos de coger y traer para mí, y eso es muy importante como para que se debiliten. El cuerpo siempre los mantiene o prácticamente siempre con tono. Un poquito de vida diaria hará que esos músculos recobren su fuerza, y por lo general la vida diaria va a ser también una de las principales formas de rehabilitación para este tipo de fracturas de muñeca, mano, radio, cúbito, etcétera. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado, espero que pese a ser largo te haya resultado útil y hayas comprendido muchas cosas con respecto a tu fractura y a la rehabilitación de la misma. Ya sabes que puedes encontrar todos estos vídeos, ejercicios y consejos en tu portal de Fisioterapia Online.